Venezuela. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 16 de junio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hace muchos años, estaba yo iniciándome en el mundo del periodismo. Estamos hablando del gobierno de Carlos Andrés Pérez, primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Un muchachito, lo nombraron ministro, el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, un jovencito, lo nombraron ministro de Transporte y Comunicaciones. Un personaje que impactó la opinión pública justamente por su juventud y por descollar entre ese mundo de figuras, algunos técnicos, tecnócratas, políticos que destacaban muchísimo en aquellos tiempos y que le dieron un vuelco a lo que había sido el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, con unas líneas de acción estratégica que sorprendieron al país y al mundo, porque de algún modo era una vuelta a lo que la gente pensaba que iba a ocurrir. Se pensaba que iba a venir la segunda gran Venezuela, cosa que no fue, sino que, dadas las condiciones económicas, sociales, políticas del momento, obligaron a Carlos Andrés Pérez a dar un vuelco a la realidad nacional. Recuérdense que ya habíamos pasado también por el Viernes Negro, la devaluación del Bolívar, la inflación, y eso, por supuesto, conllevaba cambios importantes. Bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente en nuestro programa En Buena Hora con aquel jovencito que nombraron ministro de Transporte y Comunicaciones y que luego fue embajador del gobierno de Venezuela ante la comunidad europea. Estamos hablando de alguien que posteriormente también incursionó en el mundo de la política y fue candidato a la gobernación del estado Vargas. En la época se denominaba oficialmente estado Vargas, ahora le cambiaron el nombre, estado La Guaira. Aunque uno no se equivoca cuando dice Vargas, porque el municipio sigue llamándose Vargas y en el consciente o el inconsciente colectivo de los varguenses, ese es el estado Vargas. Vamos a darle la bienvenida en el marco de nuestro programa En Buena Hora y de nuestra sección especial de los martes, Siempre Caracas, a Roberto Smith Pereira. Gracias, Mario. Un inmenso gusto. Sabes que es la primera vez que yo estoy en un medio de comunicación. Después de 10 años, leí. Después de unos 10 años. Más o menos en el 2017 yo decidí retirarme de la actividad política, en general de la actividad pública. Y es un honor estar aquí con ustedes, de verdad. Y mucho más en Radio Rumbos. Bien. Esta sección la hacemos todos los martes a partir de las 2:30 junto con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, dos municipalistas muy reconocidos de la ciudad capital. Pero la vamos a extender al horario completo porque ha sido precisamente una iniciativa de Ángel Cacique y de Carlos Cacique y de Carlos Rodríguez invitarte. Así que vamos a darle a Ángel Cacique el privilegio de motivar esta entrevista y luego vamos a hacerte infinidad de preguntas muy interesantes. Desde hace 37 años. Y la gente aún te recuerda. Yo tengo alguna vinculación con el sector transporte y todos me preguntaban, tienes que decirle que nos explique qué pasó con Fontur, cómo se hizo Fontur. Para mí son dos cosas interesantes. La primera, importante que recuerden algo que ocurrió hace 37 años como un hecho positivo y cuando en este momento acaba de decir, digamos, los números del Banco Central dicen que el transporte público cayó en un 75%. Yo averigué los números y es 78%. Pasamos de la utopía, o sea, del privilegio de los autos al privilegio de las motos. Una situación terrible. Desaparecieron todas las marcas que hacían posible que existían en la Venezuela de los años 90 y ahora hay otra cosa totalmente diferente. Pero si la gente te recuerda con bien de hace 37 años, son dos cosas, o porque tú lo hiciste muy bien, o porque las cosas en el país se han detenido en el tiempo. Y yo quiero, aprovechando esta coyuntura,
plantearme, bueno, es importante tener claro el pasado, pero tú estás planteando una visión de futuro que me parece importante. Yo la leí y dije, bueno, ¿cómo es esto? Yo siento que el 3 de enero hubo un cambio fundamental en la política venezolana. Y ahora hay un conjunto de expectativas. Y a diferencia del gobierno de Pérez, cuando Pérez llegó, como dice acertadamente Mario Villegas, llegó con una expectativa que fue lo contrario de lo que hizo. Hoy en Venezuela tiene una expectativa diferente porque estos 27 años han sido terribles y nos colocan en la posibilidad de abrirnos a nuevas opciones, a nuevas posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, brevemente, no quiero quedarme en el análisis del pasado, pero sí hay que entender dónde estamos ubicados. Venezuela, luego de esta etapa de 27 años, Venezuela está en una situación parecida a la de Alemania en 1945. Estamos hablando del Plan Marshall. Antes del Plan Marshall, justo en el momento en que se está a punto de derrotar al nazismo. Alemania destruida, cayeron 1.2 millones de toneladas de bombas sobre Alemania. Igual en Japón cayó las 2 bombas atómicas. Nosotros estamos en un país que está empezando de cero, en esencia. Tú hablas del transporte, el transporte colapsó en Venezuela, el transporte público. Pero la banca también, la banca llegó a estar al 6% de lo que fue en una época, hace pocos años. La agricultura, la población, ¿dónde consigues tú un país donde hay 8 millones de venezolanos fuera del país? Entonces, uno puede enfrentar esto con pesimismo, con una reflexión negativa y decir, bueno, se perdió todo. Y hay un peligro aquí que es muy interesante que les quiero comentar a ustedes, que no se trata de reconstruir o de volver a lo que éramos. Había cosas muy positivas antes y yo soy un gran orgulloso de muchas cosas positivas, no solamente del gobierno, sino del sector privado. ¿Quién no se acuerda aquí del metro de Caracas? De empresas maravillosas que teníamos que, bueno, fueron o languideciendo o desaparecieron. Pero no se trata de volver al pasado, se trata de dar un paso adelante. Y allí mi análisis es el siguiente, es un análisis bastante detallado y estratégico que he hecho por muchos años y sobre todo en los últimos meses lo puse por escrito en el libro de Venezuela Primer Mundo. Es que nosotros en Venezuela nos llegó el momento de aprovechar la oportunidad de convertirnos en el principal aliado de los Estados Unidos en el continente americano. Esto no ocurre en cualquier momento, ocurre en un momento donde los Estados Unidos de América decidieron que su principal prioridad es el continente americano, el hemisferio occidental. Ellos quieren reenfocar toda su política exterior, económica, comercial, financiera hacia este continente. Y ocurre que en este continente no existe un aliado estratégico como sí existe en Asia. En Asia está Japón, está Corea. En Europa está Alemania, Inglaterra, aliados muy, muy cercanos a los Estados Unidos. En el Medio Oriente está Arabia Saudita, Israel. Son naciones que son aliados profundos de los Estados Unidos. En América Latina, nosotros estamos destinados a ser el aliado número 1 de Estados Unidos. No solo por los recursos naturales, 300.000 millones de barriles de petróleo, reservas de gas increíblemente altas, hidroelectricidad, una posición estratégica increíble. Todo eso lo sabemos. Venezuela es el único país de todo el continente que es amazónico, que es caribeño, que es andino. Estamos a pocas horas de los propios Estados Unidos. Entonces, llegó el momento en donde hay una posibilidad de un realineamiento entre Venezuela y los Estados Unidos. ¿Cuál es? Convertirnos en el primer aliado estratégico en todos los terrenos de los Estados Unidos, lo cual nos presenta a nosotros una oportunidad única en la historia. Ser aliado de los Estados Unidos, ser en el continente, en el hemisferio, el principal aliado de los Estados Unidos, supone romper la relación comercial, cultural y económica con otros poderes mundiales, con otras potencias. No, no necesario. Obviamente los Estados Unidos van a exigir, y ya lo están haciendo, que no haya presencia en temas militares, en temas de inteligencia, pero no hay ninguna
impedimento para que un país como Venezuela comercie con todas las naciones del mundo. Aquí no nos hemos dado cuenta del potencial real que nosotros tenemos. Tenemos la primera potencia en reservas petroleras, pero somos un país número 13, número 14 en producción. No hay ninguna razón en el planeta. Nadie me puede discutir y yo puedo invitar a todo el que se considere experto petrolero en Venezuela para decir que Venezuela no puede estar produciendo 10 o 12 millones de barriles de petróleo y ser el número uno a nivel mundial como potencia petrolera. Ya lo fuimos en una época, en los años 20, en los años 30 éramos la potencia número uno. Ahora se nos presenta como en bandeja de plata la posibilidad de volver a plantearnos ser no el número 2, no el número 3, no el número 4, el número 1 a nivel petrolero. Una cosa de esa naturaleza significaría, imagínate tú, tener ingresos en Venezuela de 300 mil millones de dólares al año, o más, depende de cómo evolucione el precio. Sería la posibilidad de rehacer todas las infraestructuras del país, todas las infraestructuras, desde las carreteras hasta las autopistas, puertos, aeropuertos, redes de comunicaciones, redes de inteligencia artificial de primer mundo. O sea, no se trata entonces de construir de nuevo las carreteras que construyó el general Gómez hace un siglo. No, se trata de plantearse una nueva red de carreteras, de autopistas, de puertos, de aeropuertos, de infraestructura, de electricidad, de escuelas, de universidades, como nunca jamás lo habíamos hecho. ¿De qué depende eso, Roberto? Depende de la voluntad de los venezolanos, porque la voluntad de los americanos está ahí clarita. Ellos desean establecer con Venezuela una relación provechosa, están empujando para que eso sea así, ahora depende de nosotros. Los venezolanos en general, no te hablo de gobierno, oposición, de los venezolanos, abrazar la oportunidad, no ver esto como una persona va en una carretera en un carro con un retrovisor acá, viendo todo lo malo, todo lo que pasó, que es horrible, lo que pasó en Venezuela es muy, muy feo, pero el enfoque hoy debería estar en cómo reconstruir a Venezuela. Y ahí es donde yo presenté un libro bastante detallado, bastante bien estudiado sobre lo que hay que hacer en los 14 sectores más importantes, desde la agricultura, la inteligencia artificial, la electricidad, las infraestructuras de transporte, la integración con el mercado mundial, el turismo, muchas cosas que nos hacen creer que nosotros podemos llegar a ser un país de primer mundo. Escuchen bien, la gente a veces dice, escúchale, tú exageras un poquito. No. Exagera un poquito es Elon Musk, que pasó de la miseria total donde estaba en el 2008 a ser hoy el día del hombre más rico y apenas ayer, se enriqueció 150 mil millones de dólares más por el proyecto maravilloso que tiene espacial. Eso puede ser Venezuela. Ser un país del primer mundo se parece también un poquito a aquello que decía Chávez de convertir a Venezuela en una gran potencia mundial. Bueno, es así, pero ¿cómo? Porque tú no vas a ser una gran potencia mundial expropiando compañías, creando empresas que no sirven para nada, como muchísimas empresas que creó. No vas a ser un país de primer mundo violando los derechos humanos, porque ser de primer mundo no es nada más ser rico y próspero y andar en un Mercedes-Benz. Ser de primer mundo es que haya una sociedad, una cultura, una valorización de lo nuestro que te permita decir yo soy de primer mundo en todos los aspectos, fíjate, no nada más el económico. Roberto, en algún momento, y lo repitió por segunda vez ante un periodista norteamericano, el presidente Donald Trump habló de convertir a Venezuela en una suerte de estado número 51 de la Unión estadounidense. Alguna gente dice que eso era medio en broma, que era un chiste de Donald Trump. En todo caso, si es un chiste, será bueno, será malo, no sé cómo tú lo aprecias. Pero lo cierto es que hay quienes se han tomado esto en serio. El que Venezuela se incorpore a la Unión estadounidense como un estado más. ¿Eso es factible? ¿Eso tiene algún nexo con el planteamiento que tú haces de convertirnos en el primer aliado norteamericano? Bueno, una cosa es ser el primer aliado como una nación soberana, y otra cosa es ser un estado más de la Unión. Yo empezaré a pensar sobre esa posibilidad el día que alguien introduzca una enmienda o una solicitud formal. Si no, es parte de la política. Trump manda su mensaje esperando recibir respuestas y ahí está el debate político. Lo fundamental es que hoy en día yo puedo decir que Venezuela es el número uno en el interés de los americanos. Número uno en el interés por el petróleo,
por las energías. Hay gente que dice, se quieren llevar el petróleo. Bueno, si tú produces caraota, compañero, y alguien se quiere llevar tu caraota, tú vas a estar triste. Si te la paga bien. Claro, si te la paga, tú vas a estar, Así es. ¿verdad? Tú vas a estar triste. Así es. No va a ser así. Entonces, la posibilidad de aprovechar estas circunstancias es muy grande y muy bonita. Mira, estas circunstancias no se presentan todos los días. Y te digo algo, mira el mapa de América y ponte en la tarea desde Washington a pensar quién es el mejor aliado para nosotros. Suponte que tú fueras americano, estás allí en el Departamento de Estado o en el Consejo de Seguridad Nacional y dices, ¿quién es el mejor aliado? Y tú dices, bueno, ahí está Venezuela. No es Argentina, no es Chile. Fue Colombia por un tiempo. Fue Colombia parcialmente, pero en Colombia fue el resultado de una necesidad de atacar a los carteles y la guerrilla. Pero no fue porque Colombia tenga 300.000 millones de barriles de petróleo. No fue por eso. Entonces, no puede ser Brasil, un país que tradicionalmente es un gran país, una nación que se siente que puede competir con los Estados Unidos y tienen su derecho, por cierto. Son parte del BRICS, por decirte. Son muy diferentes a lo que es Venezuela. En el Caribe no hay ningún país que le llegue a Venezuela en su potencial, en territorio, población, etc. Y luego hay algo que yo siempre le digo a mis amigos venezolanos, que es la cultura. Nosotros en el fútbol, ojalá que algún día lleguemos, ojalá que algún día tengamos un lugar de privilegio en ese deporte, porque es el deporte mundial, no tengo duda. Pero en béisbol, déjame decirte algo, le ganamos a los Estados Unidos en su terreno, en el deporte más americano que pueda haber, y somos campeones mundiales de béisbol. Entonces, nosotros tenemos una cultura muy formada alrededor de la relación con Estados Unidos desde hace muchas décadas. Entonces, aprovechemos eso. Yo creo que fue un error muy, muy grave del chavismo y de Chávez pretender que en Venezuela tú ibas a tener un centro estratégico de Irán. Eso no era una idea buena. Que Venezuela iba a ser el punto estratégico militar de Rusia. Que ibas a tener a los chinos gobernando las infraestructuras fundamentales y petroleras y mineras y energéticas de Venezuela. Eso no es una idea lógica. No es. Tú puedes ser muy antiimperialista, pero una cosa es ser imperialista y otra cosa es ser imbécil. Tú no puedes pensar que esa es una vía para Venezuela. Lo que es lógico es decir, vamos a armarnos de inteligencia para poder establecer una relación de tú a tú. Tú a tú. Venezuela es una potencia petrolera. Bueno, promovamos los negocios de las empresas americanas, eso está muy bien, pero cobremos las regalías que tienen que ser. Pongamos una política de dolarización, pero en coordinación con los Estados Unidos. Así acabamos con dos problemas graves que tenemos. La hiperinflación, que ya da vergüenza. ¿Cómo le explicas tú a alguien que en Venezuela se viva sin 500% de inflación? Y por otro lado, establece un escudo, por decirlo así, de defensa del dólar en el continente americano desde Venezuela. ¿La dolarización de Ecuador y de Panamá fue concertada con los Estados Unidos o fueron hechos tomados, digamos, por la práctica propia de aquellos países, como aquí en Venezuela de alguna manera se ha ido dolarizando también la economía? Sí, bueno, Venezuela está dolarizada, realmente todo funciona en dólares, la gente piensa en dólares, pero lo que no está dolarizado es el salario del trabajador venezolano, no está dolarizado las cuentas públicas, la banca y las cuentas públicas. Entonces, falta un pelito realmente para dar ese paso. En Ecuador, yo hablé una vez con el presidente Nagual, él me contó la historia de ese proceso y fue un poquito atropellada, pues fue una decisión que él tomó en un momento crítico de su gestión, estaba ya de salida prácticamente, y tomó su decisión y eso ha durado hasta el día de hoy y ha sido positivo para ese país. Pero la posibilidad que nosotros tenemos para hacerlo de una manera ordenada, sistemática, en coordinación con el Departamento del Tesoro, para que haya el menor trauma, en el sentido de que a todos los que tienen bolívares se les paguen sus bolívares en el valor que es, para que sea un proceso transicional normal donde tú puedas asegurar que un trabajador
que gane $150, 200, $300, gana en dólares, no gana en esta moneda que ya casi no, es difícil nombrar, el bolívar. ¿Qué responde, Roberto, a quienes dicen, ya le voy a dar la palabra a Ángel y a Carlos, por supuesto, qué responde a quienes dicen que la dolarización formal de la economía rompe con la política monetaria? Le quitaría a Venezuela la posibilidad de tener una política monetaria soberana, no ahorita, sino para siempre. Sí, ese mismo argumento es un argumento proteccionista. Es el mismo que te dice que hay que poner un arancel de 1000% a los Ferrari, pues nosotros deberíamos fabricar nuestros propios Ferrari. Es lo mismo argumento, de fondo es lo mismo. El argumento dice, perdemos la soberanía monetaria, se la entregamos al FED. Bueno, yo respondo, mira, Venezuela desde el año 83 ha tenido a Luis Herrera, Lucinchi, Cap, Caldera, Velázquez, Lepage, Chávez, Maduro, Delcy. O sea, ya nosotros hemos probado todos los arreglos políticos posibles para tener una moneda sólida. Y ahorita no hay una moneda sólida. El objetivo de una moneda es tener una fuente de comercio y una fuente o un destino para los ahorros. Puedes guardar eso y valga mañana y valga pasado mañana. Eso no lo hemos logrado en prácticamente 40 y pico de años. Llegó el momento de probar. Esa dolarización, por cierto, la planteó en su programa de gobierno Henry Falcón en el año 2018, lo recuerdo, con Francisco Rodríguez bien lógico, encabezándola. Con un economista muy bueno, graduado en Harvard. También, bueno, es una solución práctica, porque yo vuelvo a un tema muy importante que es este momento histórico. Hay mucha gente en Venezuela que todavía no se da cuenta, y por eso, Ángel, yo te agradezco ese comentario. ¿Qué pasó el 3 de enero? No se dan cuenta. 3 de enero hubo una intervención extranjera en nuestro país que a nadie debe llenarle de orgullo. A mí no me llena de orgullo. Pero era una solución real. Pasamos 27 años intentando un cambio por la vía democrática, pacífica, constitucional. No se pudo, no se pudo. No había manera de llegar a eso. Entonces hubo una intervención muy fuerte, pero que te abre un escenario totalmente diferente. Frente a eso, uno tiene que ser adulto y no niño. Yo veo mucho infantilismo en la política venezolana. Creer que estamos en un momento político es un infantilismo. Yo pienso que estamos en un momento de reconstruir a Venezuela. No quiere decir olvidarse de los crímenes, jamás de los jamases. Te hablo es de que pongamos en la mente en las cosas positivas que se pueden hacer en estas circunstancias, con estos gobernantes, con la participación del gobierno americano, aprovechar todo como lo aprovechó Alemania, Japón, Corea, que luego de ser derrotados, bombardeados, destruidos, totalmente avasallados. En Alemania hubo 1 millón de soldados norteamericanos paseando por las calles. En Japón hubo 500,000 de soldados. Esos países dijeron, ¿sabes cómo es la cosa? Esta es nuestra oportunidad. No se pusieron a enfatizar la venganza, lo malo, el imperialismo. No, dijeron, vamos a salir adelante. Y ponte tú a ver dónde está Japón, dónde está Alemania y dónde está Corea. Hoy en día son potencias universales y además son totalmente soberanos como países. Ellos recuperaron su soberanía, recuperaron su democracia. Yo escucho con preocupación a políticos hoy diciendo que hay que hacer una elección mañana, porque es un momento donde hay que escoger a nuestros líderes. No entienden el drama de estabilizar un país. No tienen poder militar, para empezar. Si tuvieran poder militar y ellos pudieran decir, llegó el momento de la elección porque yo cuento con los militares para que haya estabilidad, bueno, muy bien, pero no lo tienen. Y sin embargo lo dicen. Entonces, ¿no estarán contando con los militares norteamericanos? Bueno, pero los militares norteamericanos son bastante más informados en lo que significa un proceso de transición. Ellos han pasado, mira, por Alemania, Japón, Corea, éxito. Pero pasaron por Afganistán, un desastre. Por Irak. Pasaron por Irak, un desastre. Pasaron por Kosovo, por Serbia, por decenas de países en Europa. Vieron el colapso del comunismo en el mundo de Europa Central. Se dieron cuenta
a través de estudios de lo que es el proceso de transición, que hay que ir a algo ordenado, como lo están haciendo. Estabilización, recuperación, transición. Eso la gente lo asume como si fuera un invento de Marco Rubio en una noche tomando café con sus amigos. No. Hay que estudiar lo que es la RAND Corporation, una organización que existe en Estados Unidos, que es el grupo de asesores del Pentágono. Historiadores, sociólogos, economistas, expertos militares, que llegaron a una conclusión desde hace mucho tiempo, que tú no puedes apurar las cosas por el deseo de la perfección y del purismo. Tú tienes que practicar el pragmatismo crudo que llevó a los Estados Unidos a lo que están haciendo ahora. A mí me hubiera encantado que pusieran al gran líder del corazón de los venezolanos en el poder. No lo escogió el presidente Trump. ¿Por qué? Porque no estaba preparada, porque no tenía el respeto y porque no tenía el apoyo. Él dijo, she doesn't have the support, she doesn't have the respect. Eso es la realidad. Él no estaba hablando de que no era popular. No, obviamente que es popular. Es el respeto militar, es el soporte de la burocracia, del Estado Nacional. Eso es una evaluación objetiva de la situación y lo llevó a trabajar con Delcy. Ok, tenemos que hacer una pausa. Muy interesante esta conversación y seguramente que muy polémica con Roberto Smith Pereira, empresario, ex embajador, ex ministro, ex candidato a la gobernación del estado Vargas. Hoy vamos a continuar con él en el resto de nuestro programa, pero tenemos que hacer una pausa publicitaria y también cumplir con un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Así que al regreso, amigos y amigas, no se vayan, vamos a estar conversando con él, vamos a darle la palabra a Ángel Cacique y a Carlos Rodríguez y vamos a leer también comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas, así que no se vayan, quédense allí. Aquí seguimos un rato más en las redes, mientras viene el compañero. Cuéntanos, 10 años, sí, estamos en vivo, 10 años fuera de los medios, ¿por qué, Roberto? Mira, yo en el año 2017 observé la situación de Venezuela y llegué a la conclusión de que ese camino de elecciones, partidos, organizaciones políticas, pacífico, no iba para ningún lado. Yo conozco bien el mundo político venezolano, muy bien. A todos los líderes les tengo incluso aprecio personal, no tengo ningún desprecio por nadie en Venezuela, excepto por el cucuteño que se fue, que me parece una de las vergüenzas más grandes de la historia de Venezuela. Pero bueno, conozco bien cómo piensan, cuál es su estrategia, cómo le dan vueltas al análisis político y sé que estaban equivocados, que no había una vía pacífica, constitucional, electoral para llegar al poder. No había, y yo tampoco tenía la fuerza para montar un ejército, para montar una operación militar. No era mi fuerte. Sin embargo, yo soy empresario, yo no pierdo mi tiempo. Tenía varios proyectos que estaban en pleno desarrollo, varias cosas que apenas estaban empezando y dije, voy a dedicarme, voy a borrarme o a desaparecer de la diatriba política porque sé que no van para ningún lado. Yo no lo dije en ese momento, porque voy a estar yo atacando pues, a gente que luchó tanto, pero desde ese momento dije, vamos a esperar el momento y este llegó. ¿Por qué te sentiste obligado hace cuestión de un par de semanas a marcar distancia, 2, 3 semanas de marcar distancia de Juan Guaidó, quien fue tu compañero en Voluntad Popular y en Vargas? Sí, no, un joven que lo pusieron de presidente. Donald Trump lo llevó al Estado de la Unión, lo llevó a la Casa Blanca y no tuvo la capacidad de tumbar a Maduro. No me parece. No me parece. ¿Pero por qué marcaste distancia sonoramente? ¿Qué pasó? Déjame explicarte. No, eso tiene una explicación. Es que alguien por allí se le ocurrió decir que él es mi hijo, que él es mi pupilo, que él es... No, Juan Guaidó es un ser humano, adulto, que trabajó conmigo varios años, pero no quiere decir que es mi hijo, ni mi pupilo. No, él se formó, él tiene sus otros líderes. ¿Y financista?
¿No lo financiaste? Yo lo ayudé un poquito en su campaña, claro, por supuesto. Pero no es una distancia, no, yo no me quiero pelear con nadie. Realmente, hoy en día hay una necesidad de unidad nacional distinta a la que había antes. Ellos hablan de la unidad nacional como una unidad de una sopa de letras políticas. Y lo hicieron ahora en Panamá. Ellos creen que sumando carticas políticas, nombres políticos, tienen la unidad nacional. En mi opinión, eso no es la unidad nacional. La unidad nacional es la de los empresarios, los trabajadores, los desempleados, los campesinos. Esa es la verdadera unidad. Los que están esperando regresar. Entonces, yo sinceramente creo que hay un potencial de establecer una unidad nacional de inmediato. Y por eso propuse, en vez de una solución electoral, una solución de una junta de gobierno o un consejo de transición. Yo lo llamo oficialmente Consejo de Reconstrucción Nacional. ¿En qué consiste esto? Consiste en buscar un grupo de venezolanos, que los hay y muchos. Por cierto, yo no estoy ahí, yo no quiero estar ahí. Pero hay un Pero grupo, no te niega. es que no, todavía esa idea no ha pegado. Espérate un momentico. Un consejo de transición que no necesariamente sea un menjurje de los viejos con los nuevos. No. Es un consejo de tecnócratas, gente experta. Yo no voy a mencionar nombres porque es delicado, pero ¿cuánta gente no tenemos nosotros que es capaz de recuperar el sector eléctrico con los ojos tapados? ¿Cuánta gente no tenemos que podría recuperar el tema del agua, de la economía, de la moneda, de las carreteras, de las escuelas, universidades? Tenemos un talento gigantesco en Venezuela, no de jóvenes tecnócratas, estoy hablando de gente con experiencia. Entonces yo estoy proponiendo eso, y realmente estoy proponiendo que eso sea un proyecto de unidad nacional. Yo soñaría, esto quizás es un sueño imposible, que se siente Delcy, María Corina, Trump, Marco Rubio, y digan, mire, vamos a darle este trabajo a una gente que sepa, que no viene a vengarse, viene a reconstruir, viene a poner en orden el Poder Judicial. Ya vamos a profundizar con eso, ya vamos a profundizar ahí, pero vamos a darle la palabra a Alex Márquez para un avance del noticiero. Okay, interesante. Noti-Rumbo te informa, el gobierno firmó un histórico memorándum de entendimiento con el gigante estadounidense General Electric Vernova. Esto con el objetivo de iniciar la recuperación estructural del deteriorado sistema eléctrico nacional. Noti-Rumbo informa. El presidente estadounidense Donald Trump consideró que este martes es factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones. A Ministerio del Ambiente están haciendo un llamado desde el sector La Sequía, ya que personas inescrupulosas están acabando con la existencia de una palmera que tiene más de 50 años en ese sector. Informó Noti-Rumbos. 2:35 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Noti-Rumbo. A toda hora y en cualquier lugar, la mejor selección musical la tiene Radio Rumbo 670 AM y seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Les recomiendo, como siempre, aunque hoy les voy a hablar muy brevemente, el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Me limito por esta vez a dar su número telefónico: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Geriatra de larga trayectoria y también médico intensivista. Lo recomiendo ampliamente.
para dar paso a la conversación que continuamos con Roberto Smith Pereira, ex ministro, ex embajador, ex candidato a la gobernación del estado Vargas, empresario activo y hoy nuestro invitado en nuestra sección especial de los martes, Siempre Caracas. Rápidamente, para darle la palabra a Ángel y a Carlos. Ese documento de Panamá, en el que se habla de esa unidad nacional que tú consideras que es simplemente la sumatoria de sopa de letras, planteó también una negociación con el gobierno, entre María Corina y el gobierno, o en todo caso, entre los emisarios de ambas facciones. ¿Eso encajaría dentro de esta propuesta que tú haces de una reunión entre Delcy Rodríguez, María Corina Machado, Trump y Rubio? Bueno, depende de la temática. ¿Cuántas reuniones no ha habido en Venezuela desde hace 27 años de negociación exclusivamente sobre el tema político? No hay novedad aquí, no hay novedad. Barbados, no sé si recuerdas, Miraflores, en el hipódromo hicieron una reunión una vez. Oslo, se pasearon todo el Caribe. República Dominicana, Entonces, Qatar, etcétera. Yo lo que le critico a ese grupo que yo llamo la clase opositora es que ellos son monotemáticos. Su único tema es que haya elecciones. Porque evidentemente creen que las pueden ganar. Si no supieran eso, no estarían empujando una elección. Cuando en Venezuela hay 20 temas, por no decir más importantes, tan importantes como ese. Yo me pongo en los zapatos, compañeros, de mis coterráneos en el estado Lara, donde te cortan la luz 6 horas al día, todos los días. Y vengo a hablarle a alguien, ¿verdad?, en Cabudares, de que no, que las elecciones. La gente no le hace caso. La gente quiere que le pongan la luz, compañero. El agua, que se va en todas partes. Prácticamente el agua se convirtió en algo que era un problema resuelto en Venezuela. Y hoy en día el agua es un problema hasta para los más ricos, porque el agua llega un día a la semana, 2 días a la semana. Entonces, hay prioridades y la prioridad de ahorita es aprovechar que hay un sistema de acompañamiento, para no ponerle un título político, acompañamiento del gobierno norteamericano. Tutelaje lo llaman. Unos lo llaman tutelaje, otros lo llaman lo que sea, otros siguen hablando de dictadura. Entonces yo digo, bueno, ¿quién manda en Venezuela? Voy a dejarle esa pregunta a los radioescuchas. ¿Quién manda en Venezuela? Entonces, habiendo ese proceso, hoy en día abracemos lo más importante, recuperar al país, poner el sistema judicial a funcionar, el sistema electoral como parte de eso, pero para recuperar el sistema electoral hay que recuperar el sistema de cedulación, que está muy corrompido. Entonces, estas cosas se pueden hacer en su momento. En Alemania se tardaron 4 años en normalizar el funcionamiento de la democracia. Y la gente dice, ¿pero por qué? Aquí podemos hacerlo en 1 año. Correcto, eso lo han dicho. Yo digo, en Alemania lo hicieron con 1 millón de soldados americanos en las calles de Alemania. No había forma de que se recuperara o se reunificara el nazismo para ir contra el pueblo alemán. No había. Aquí no, aquí todavía hay un esquema donde las fuerzas, digamos, fuerzas negativas para el país siguen allí, incluso en las instituciones. Entonces, hay que tener un poco de lógica y raciocinio para decir, sí, vamos a hacer una democratización, obviamente, pero una recuperación durante un tiempo que yo pienso que debería ser por lo menos 2 años, 3 años, pero no perdiendo el tiempo, recuperando, ¿no? Podría ser mucho más beneficiosa para Venezuela a largo plazo, aunque cause incomodidad, sobre todo a los políticos que están deseosos de competir y participar en este momento. Ok, vamos a darle la palabra a Carlos Rodríguez. Habla, acércale por favor el micrófono. Sí. No, no. Cuando tú eras candidato a la gobernación del estado Vargas, hoy La Guaira, yo vi con mucha fe las propuestas y acabamos de salir del deslave y había muchas propuestas que tenían que ver con la recuperación. En tu planteamiento siento 2 cosas que no. Primero, no oigo nada sobre la necesidad de un proceso de descentralización o municipalización del país, en el cual parte de los órganos públicos contribuyen a ese sueño nacional. Y segundo, creo que eres muy duro con alguna gente que está haciendo esfuerzo
Por ejemplo, yo me leí completo el plan Venezuela Tierra de Gracia y ahí hay análisis que son de por lo menos meses o años de investigación. Otra cosa es la forma de aplicarlo, pero ahí están buscando, coinciden mucho de lo que usted expresa como unidad nacional. Ok, muy bien, muy bien. Empecemos por lo primero. Fíjate, lo primero que hay que hacer en Venezuela es convertir a Venezuela en una potencia petrolera de nivel mundial. Eso nos va a permitir tener recursos para desarrollar las otras áreas nacionales que no se podrían hacer si no hay recursos. Educación. En Venezuela hay que recuperar 12.000 colegios que están en la carraplana. Ustedes conocen cómo está la educación venezolana. No es un problema de que los maestros no sirven. No. Es un problema de que no hay techo, no hay cloaca, los baños no existen. Por supuesto, no hay laboratorios, no hay piscinas, no hay nada. Entonces, recuperar escuelas, recuperar universidades. ¿Cuánto cuesta recuperar la Universidad Central de Venezuela? Yo tengo un estimado. Cuesta por lo menos $2.500 millones. Más de lo que ya se le ha invertido. Muchísimo más, porque yo te hablo de laboratorios, te hablo de inteligencia artificial, Sí. te hablo de centros de medicina nuclear. O sea, yo no te hablo de simplemente acomodar los jardines, que en estos días fui, por cierto, y estaban bonitos. No, te hablo de fundar una universidad del siglo XXI. La Universidad Simón Bolívar, que está La en la universidad- carraplana, está en el suelo. Mira, eso es un caso porque a mí me duele profundamente. Yo voy muchísimo para allá. Y ahí tú ves, esa universidad costó $170 millones. Antes de que yo entrara en los años 60, finales de los años 60. Y como presidente del centro de estudiantes, analizamos pues de dónde venía la Simón Bolívar. Vino de un crédito del BID por $160 millones. Reconstruir esa universidad hoy va a costar por lo menos $1.500 millones, simplemente a moneda de hoy. Entonces, esas inversiones requieren de tener recursos, y el recurso, gracias a Dios, lo tenemos en nuestro potencial energético. Entonces, allí es donde podemos empezar a hablar. En paralelo y no esperando. No es primero uno, después el otro. Es hoy el petróleo, el turismo, la educación, la carretera, los puertos, los aeropuertos. No hay nada que deba esperar. No hay simultaneidad en el plan. Simultaneidad. ¿Y cómo se resuelve eso? Con financiamientos no de deuda, financiamientos de capital privado, capital de riesgo para meterse en Venezuela. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, muy importante en mi opinión, meterle $800 mil millones al turismo venezolano. El turismo no es un tema de solamente de hacer que la gente sea más servicial, que tengan un enfoque de servicio. No, es un tema de infraestructura. Aquí necesitamos cientos de miles de habitaciones hoteleras. Para eso necesitamos aeropuertos de primera, puertos de primera, traer los cruceros a Venezuela de forma masiva. O sea, hacer todo esto es lo que realmente va a permitir una descentralización. Igual la agricultura. La agricultura no se va a mejorar sembrando 3 topochos. La agricultura se va a mejorar diciendo, vamos a ser la primera potencia cacaotera del mundo, la primera en café, la primera en algunos rubros donde somos muy competitivos, pero eso requiere inversión en sistemas de riego, en carreteras, en maquinaria. Entonces, yo creo en esa descentralización, pero no de la burocracia. Yo creo en la descentralización de la prosperidad. O sea, no hay rincón en Venezuela, que es otra cosa que yo los invito a ustedes que sé que conocen mi país, porque lo amamos. Váyase usted a cualquier punto en Venezuela. Váyase al barrio más pobre, al pueblito más separado, y mire a su alrededor y vea si no hay un potencial de crear un país de primer mundo ahí. En todos los puntos cardinales de Venezuela hay un potencial para ser de primera. Ángel, Dos cosas para apoyar un poco tu... Yo creo que el traspié que generó el estrecho de Hormuz a los planes de norteamericanos es un elemento a favor de nosotros. Obliga a que miren con mayor interés a Venezuela. Esa es la primera cosa. La segunda, Roberto, es que la percepción que uno tiene por las cosas que uno vive en los hospitales, la tragedia sanitaria, la tragedia del transporte, la tragedia que yo vivo en Katia todos los días, tengo la percepción, yo lo tenía antes, de que este era un Estado fallido, este era un Estado
disuelto, sin instituciones, sin ninguna capacidad. Hay 2 premios Nobel ahora que dicen, bueno, que sin instituciones no hay ninguna posibilidad. Entonces yo siento que estas personas que están en el poder, fíjate, la gente del transporte hizo un paro, 16 de marzo, una suspensión de servicio y quitaron al ministro, al viceministro y al jefe de Fontur. Pusieron a Jacqueline Faría, pusieron a otra gente, pero sigue siendo la misma política, sigue siendo los mismos errores, sigue siendo, no corrigen absolutamente nada, no tienen disposición de cambiar. Entonces, la angustia que a uno le da es totalmente de acuerdo con una propuesta que implique la repotenciación absoluta del país, pero uno siente que esta gente que está aquí, a los que Trump dejó, no tiene la cualidad ni la capacidad para iniciar los procesos de transformación que Venezuela requiere. Vale. Mira, muy interesante porque lo primero que tú mencionas es realmente estratégico. Yo escribí esto a principios de año, más o menos en abril, cuando estaba en pleno apogeo la guerra. Y yo dije, visto fríamente, el hecho de que el estrecho de Hormuz perdió su virginidad como un sitio absolutamente seguro, es una ventaja estratégica para Venezuela. Ya va a ser así. Es decir, se creó un nivel de riesgo del negocio petrolero en Hormuz muy importante, no para los americanos, para los chinos, para los hindúes. Entonces, eso que genera una oportunidad de oro para nosotros. No es que yo me felicite o me alegre de que eso ocurra, no. Lo que digo yo es que los países tienen que cuidar primero que nada sus intereses. Y el interés nuestro es convertirnos en la primera potencia petrolera. Entonces, tener petróleo acá, a 4 horas en avión, a menos de 2 semanas en barco del Estados Unidos, tener empresas americanas que se integran en cadenas de suministro con sus actividades en Estados Unidos. Todo eso crea una oportunidad única, histórica para Venezuela. Única porque la inestabilidad de Hormuz, así sea pequeña, genera una decisión de que miren para este lado. Y mirando para este lado no solamente está el presidente Trump, están las empresas. Todavía muchos venezolanos escépticos dicen, no, esa gente no va a venir, que aquí no hay estabilidad, que no hay seguridad jurídica, que hay una ilegitimidad del gobierno vigente, entonces que los contratos no sirven para nada y que las empresas no van a venir. Bueno, ocurre que están viniendo, que hay, váyase usted aquí al hotel por aquí que queda subiendo, ¿verdad? Y está lleno de gente haciendo negocios petroleros. Bueno, la General Electric que acabamos de escuchar. Acabamos de ver a la Shell. La Shell es una de las megacorporaciones petroleras que anunció ayer un proyecto gigantesco de gas. Y todavía hay gente diciendo, no, eso es mentira, eso no va a ocurrir, porque mientras esté ella en el poder no va a pasar nada. Bueno, no, porque las empresas son adultas. Ellas miden sus riesgos. Y ellas saben que hay riesgos en Venezuela. Venezuela está lejos de ser perfecta, por favor. Muy lejos. Pero por otro lado dicen, caramba, esta oportunidad, e incluso la Exxon y la Conoco, que le dijeron a Trump el 6 de enero, que ellos no venían, que era on investor, ahí no se puede invertir, sí. Que yo no voy hasta que me paguen. Bueno, pregúntale qué están haciendo la Exxon y la Conoco. Están buscando una oportunidad para manejar su negocio. Entonces, eso es algo que no, tenemos que verlo con mucha reflexión. Ahora, lo otro es lo siguiente. Tú hablas de los servicios públicos, del desastre que es vivir en Venezuela, de la falta de agua, del transporte y de cierta incapacidad en el gobierno para resolver las cosas. Bueno, la invitación no puede ser más obvia. Búsquense gente de talento. Hay muchos en Venezuela. Yo veo ciertos signos allí. Ayer nombraron a una señora en el Ministerio de Desarrollo Urbano, Osani, que es una profesional. Yo no la conozco, pero es una profesional con un tremendo currículum. ¿Cuántos no hay en Venezuela en el sector de lo que sea? Transporte, salud, educación. Gente que no es de la claque política, no es del partido. Allí se parecen mucho unos y otros, ¿no? Que confían más en el grupito político interno por lealtad que en técnicos. Yo digo, ábranse, busquen gente competente, invítenlos a formar parte de ese gobierno. Y se podrán reorganizar las cosas. Porque algo yo tengo de experiencia en gobierno.
Mire, con gente no preparada no se va para ningún lado. O sea, no hay manera. Si un tipo no conoce la O por lo redondo, tú no lo puedes poner a escribir un poema de Quevedo. O sea, no. Fíjate, Roberto, otra vez nos faltó tiempo para leer los mensajes. No vamos a poder leer los mensajes de la gente porque ciertamente que la conversación se prolongó largamente. Nos quedan 2 minuticos apenas. Te pregunto, si esta idea de una junta de tecnócratas, si esta idea de que María Corina se reúna con Delcy, con Donald Trump y con Marco Rubio, si esa junta de gobierno, la que tú supones que se podría hacer con una alianza con los factores económicos y sociales, si eso no se da y no quieres elecciones tampoco, ¿qué le espera a Venezuela? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Cómo lo ves para cerrar? Bueno, ¿quién está en el gobierno? Delcy. ¿Quién está asesorando al gobierno o tutoreando al gobierno? Trump. Hay que hablar con ellos, hay que decirles, aprovechen la circunstancia, ustedes van a ser los principales beneficiarios de una buena gestión. Ya yo noto que el discurso del odio bilateral ya no está, no vuela. Entonces yo creo que hay una bonita oportunidad y yo no soy ingenuo, yo no es que esté soñando con algo, pajaritos volando en retroceso, ¿no? Yo estoy simplemente acudiendo a la lógica, Esta señora está ahí, si ella lo hace bien, ella va a salir bien, si lo hace mal, va a salir mal. Entonces lo lógico es que tenga una motivación para... Hay que darle un voto de confianza a tu juicio, a Delcy Rodríguez. Muy importante, no se lo di yo, ni tú, se lo dio Donald Trump. Él escogió y dijo, esta es la señora que me va a ayudar a sacar a Venezuela de la crisis, con sus intereses. Él no tiene los mismos intereses que podemos tener tú y yo aquí en Venezuela, pero la escogió él. Entonces, hay veces que yo le digo a mis amigos opositores, que tengo muchos, opositores radicales, les digo, ellos siguen hablando del régimen. Y yo digo, ¿quién es el jefe del régimen? Esa pregunta la dejo en el aire. ¿Quién es el jefe del régimen? ¿Y tú no le das una respuesta a la gente que se va a quedar esperando? No, para eso todos los oyentes son sumamente inteligentes. Muchas gracias, Roberto. Roberto Smith Pereira. Gracias. Roberto Smith Pereira, empresario, ex ministro, ex embajador, ex candidato a la gobernación del estado Vargas. ¿Se te acabaron las aspiraciones políticas, Roberto? Rapidísimo. Yo ahorita estoy bastante ocupado con mis proyectos de agrícola. Tengo varios proyectos que me tienen ocupado, agobiado de trabajo todos los días. No estoy pensando en la política porque no es el momento de la política. Es el momento de la reconstrucción. Pero ya llegará. Bueno, quién sabe. Yo soy un tipo joven, tengo 68 años. Ok. Roberto Smith Pereira, nuestro invitado del día de hoy. Doy las gracias a Ángel Cacique y a Carlos Rodríguez por habernos acompañado también en esta edición especial de nuestra sección de los martes, Siempre Caracas. Y a ustedes también, amigos. Y debo, por supuesto, excusarme porque no he podido leer ni uno solo de los mensajes que nos han llegado y que ustedes han tenido la amabilidad de hacernos llegar. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.